Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a iniciar con el estudio de una nueva carta. La carta a los Efesios es una carta maravillosa, tiene 6 capítulos y tiene tremendas verdades. Siempre, mi amado hermano, el tema de las cartas del apóstol Pablo es nuestro Señor Jesucristo, nuestra redención, nuestra herencia y cómo debemos de conducirnos como iglesia de Cristo. Y esta carta nos trae tremenda enseñanza, así que yo le invito a leer la carta a los Efesios como que fuese para usted, una carta escrita para usted, para que usted sea edificado, para que usted sea bendecido. Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo estando él preso en Roma. Y está dirigida no a una congregación específica, está dirigida a la iglesia de Cristo, a los que son santos y fieles. Y en este caso dice a los que están en Éfeso. Y ahora que nosotros estamos estudiándola, pues donde usted está, en el país donde usted está, la carta está dirigida a usted que es santo y que es fiel, que está en Venezuela, o que esté en Cuba, o que esté en Guatemala, o que esté en México, o en Estados Unidos, donde usted esté. A usted está siendo dirigida esta carta del apóstol Pablo. Y esta carta es escrita para el que cree en Cristo Jesús, para la iglesia de Cristo en todo el mundo. Es una carta escrita ya hace mucho tiempo y a la vez es tan actual, ¿verdad? Es como que nos hablara de lo que sucede el día de hoy. Eso es lo extraordinario de la palabra de Dios. Por eso dice, es viva, porque no pareciera que estamos leyendo algo del pasado, pareciera que lo que leemos es algo de lo que vivimos hoy. Y esta carta nos sigue bendiciendo, nos sigue edificando, nos sigue instruyendo hasta el día de hoy. Y en el versículo 1, el apóstol Pablo empieza saludando a la iglesia en el nombre de Jesús y presentándose él a sí mismo su llamado como apóstol de Cristo, no por su propio deseo, no. Dice que él es apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, porque fue llamado por medio de la voluntad de Dios. Y esta carta le dirige, como ya dijimos al principio, a los santos y a los fieles de la iglesia que están en Éfeso. Y en el verso 2, seguidamente el apóstol Pablo da un saludo a la iglesia, una bendición a la iglesia, bendiciéndolo con la gracia y la paz de Dios. Y estas dos palabritas, gracia y paz, son un tremendo poder en el mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo siempre bendice a la iglesia con la gracia y la paz. Porque sin la gracia de Dios y sin la paz de Dios, mi amado hermano, no vamos a poder sobrellevar las aflicciones, las oposiciones y el ataque a los que somos sometidos acá mientras estemos en la tierra, por pregonar el Evangelio de Cristo, por llevar la luz, por llevar la salvación a toda aquella alma que vive y habita en oscuridad y que está esclavizada por el pecado. Nosotros somos portadores de la salvación, somos portadores de la liberación, somos portadores de la gracia y de la paz de Dios. Por eso, la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo debe permanecer en nuestro ser todo el tiempo. Y estas dos palabras, como gracia y paz, nos ayudan a permanecer fieles y santos delante del Señor. Guiarnos correctamente, actuar correctamente, hablar correctamente, como todo lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando en el trayecto de las cartas que hemos aprendido, cómo comportarnos, cómo conducirnos como hijos de luz
como hijos del reino, ¿verdad? Y como herederos de una promesa extraordinaria que Pablo la describe aquí, que aún nuestro entendimiento se queda tan corto para lograr comprender la grandeza de la herencia que nos ha sido otorgada por medio de nuestro Señor Jesucristo.